Bienvenidos nuevamente a esta sección de videos revisión de artículos. Mi nombre es Paul Tineo de la Cruz y este es un proyecto de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana, la cual pertenece a la Sociedad Científica Básica de San Fernando, de la cual soy miembro. En este video estaremos revisando algunos artículos sobre las variantes anatómicas. En esta ocasión les hablaré sobre una variante en cuanto a la morfología de la arteria del brazo. El estudio fue realizado por Guillermo Salgado, Óscar Insunza, Javier Rodríguez, Romina Sosa, Mario Catín, del Departamento de Anatomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue publicado en la revista International Journal of Morphology en el año 2014 y se titula Arteria braquial superficial bilateral, una variación anatómica infrecuente con implicancias clínicas y quirúrgicas. Ahora, para abordar adecuadamente el artículo, tengamos en cuenta la anatomía normal de la arteria braquial. La arteria braquial es una continuación de la arteria axilar, donde cambia de nombre en el borde inferior del músculo pectoral mayor, hasta la fosa del codo, donde se va a bifurcar en dos arterias, la arteria radial y la arteria cubital. Su trayecto es medial y a nivel del canal bicipital medial se hace anterior. Pasa por delante del músculo coracobraquial y pasa por el borde de la cabeza corta del bíceps braquial. En la porción distal se relaciona con la cabeza medial del tríceps braquial y el músculo braquial. Y en el codo, entre el pronador redondo y el braquial, estará esta arteria cubierta por la extensión aponeurótica. En cuanto a sus relaciones nerviosas, medialmente se le acompaña el nervio cutáneo antebraquial medial hasta que se hace subcutáneo y la abandona. El nervio mediano primero es lateral, como estamos viendo acá, pero luego le hace un bucle a la arteria para que a nivel de la fosa cubital se tome un trayecto, tome una posición medial. El nervio cubital en su primer trayecto la acompaña medialmente y luego se hace posterior, como estamos viendo en el recorrido de acá. Bueno, en cuanto a sus ramificaciones, esta arteria va a presentar unas ramificaciones que son normales, como es la arteria braquial profunda, la cual va a pasar por detrás del húmero. Luego tenemos a las ramas musculares. Estas ramas musculares van a estar nutriendo al músculo circundante y luego tenemos a la arteria nutricia del húmero, la cual va a nutrir al hueso húmero. Luego tenemos a la arteria colateral cubital superior, que forma parte del circuito pericondilio medial, y la arteria colateral cubital inferior también, que forma parte del circuito pericondilio medial. Bueno, esto es lo que normalmente nosotros debemos de conocer, lo que normalmente se conoce sobre la arteria braquial. Sobre las variantes existentes, la unilateral es la más común y se puede clasificar en arteria braquial superficial cuando pase por delante del nervio mediano, arteria braquial suprema, cuando la arteria braquial superficial pase por delante del pectoral lateral, y la coexistencia de la arteria braquial superficial y subescapular. Estas son las que se encuentran en cuanto a la disposición de la arteria braquial. Y en cuanto a la disposición bilateral, son poco comunes o poco frecuentes. Ahora, de estas tres variantes anatómicas, la que nos importa es la arteria braquial superficial, porque es la que se aborda en el estudio. Y diversos antecedentes, como los de Adachi, de 410 muestras, 106 presentaban esta disposición. Lipper también nos presenta unos resultados del 22%. King, unos resultados del 3.02% de 284 muestras. Y diversos estudios a lo largo de la historia nos muestran la existencia o lo común de esta variante anatómica, arteria braquial superficial. Ahora, en la morfogénesis vascular del miembro superior, la arteria braquial superficial es un vaso importante en la vida fetal, ya que se origina de la arteria braquial durante la fase 4 del desarrollo vascular. En las siguientes etapas del desarrollo, la arteria braquial superficial da origen a varias ramas anastomóticas a nivel del brazo y del codo, y luego va a sufrir un proceso de regresión, que es lo que normalmente debería pasar. Pero si hay un predominio hemodinámico en determinados segmentos arteriales, puede determinar su mantención hasta la vida adulta, con lo cual se establece una variación en el patrón arterial normal.
Cuando me refiero al predominio hemodinámico es que esta arteria braquial superficial puede tener una irrigación importante sobre diversas estructuras o musculaturas. Ahora, la arteria braquial superficial va a presentar tres patrones, teniendo en cuenta lo anterior dicho, de distribución. Las de tipo 1 son las que van a alcanzar el territorio de la arteria braquial superficial, las de tipo 2 van a ser paralelas a la arteria braquial profunda, y las de tipo 3 van a tener una regresión, pero parcial, hasta convertirse en vasos pequeños. Bueno, en esta imagen vemos las diferentes formas en las cuales la arteria braquial y la arteria braquial superficial se disponen. Esta es una imagen de la bibliografía que usaron para realizar el artículo. Aquí se encuentra la leyenda en donde la A es la arteria braquial superficial, B la arteria braquial definitiva, R la arteria radial, U la arteria ulnar, CI la arteria interósea común. De estas 6 disposiciones de la arteria braquial, la que nos importa es B1, ya que se va a abordar en el estudio. Esta tiene una disposición en la cual la arteria braquial superficial sale de la arteria braquial definitiva y en el antebrazo se continúa como arteria radial. Y de la arteria braquial definitiva sale la arteria ulnar y la arteria interósea común. Esta disposición tiene diversos hallazgos a lo largo de la historia, pero los más relevantes a consideración son los de McCornack, ya que presenta una mayor proporción en cuanto a los hallazgos de estos muertos, a la misma vez que hace una disección de los miembros superiores, de mayor cantidad de miembros superiores. Luego, la otra variante que nos importa es la de B3. En esta vamos a ver que la arteria braquial superficial sale de la arteria braquial, pero vuelve y forman un tronco común de las cuales van a salir las arterias del antebrazo, la radial, la cubital y la interósea común. Esta también va a tener resultados, pero son pocos, en realidad son menos frecuentes esta disposición, de ahí su rareza. Entre estas dos arterias, esta es la más frecuente y esta es la menos frecuente. A esta disposición arterial también se le conoce como Inselbildung, que traducida quiere decir en isla, ya que la arteria braquial a nivel del brazo forma una especie de islote. Ahora, en cuanto al caso del artículo, la rareza radica en que la arteria braquial superficial se presentó de manera bilateral en ambos miembros superiores. El estudio fue realizado en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La disección se realizó a un cadáver de sexo masculino de 63 años de edad que tuvo como causa de muerte tuberculosis. La metodología que usaron fue exponer a los músculos pectorales mayores y menores y dejar el descubierto la región axilar, exponiendo los elementos vasculonerviosos de la región braquial. Esta imagen es una imagen hecha por los propios autores del artículo, en la cual se nos demuestra cuál ha sido el hallazgo en cuanto a la bilateralidad de esta arteria, derecha e izquierda. Aquí tenemos a la arteria axilar, la cual va a dar origen a la arteria braquial profunda en ambos lados, derecha e izquierda, y la arteria braquial definitiva, la cual estamos viendo en ambos lados. Y la arteria braquial superficial, ahí sí vemos una diferencia. La arteria braquial superficial en el lado derecho tiene una forma de B3 o en forma de isla, que se va a formar en un tronco común. Sino en cambio, la arteria braquial superficial en el lado izquierdo va a continuarse en el antebrazo como arteria radial. Luego tenemos el tronco común, la arteria radial, que sale del tronco común en el lado derecho y es una continuación en el lado izquierdo de la arteria braquial superficial. La arteria ulnar, que es parte también del tronco común en el lado derecho, y de la arteria braquial sale del lado izquierdo. Y por último, la arteria interósea común. Bueno, habíamos mencionado que esta tuvo una disposición de B3 y esta tuvo una disposición de B1. El caso en el brazo derecho, tenemos acá primero la leyenda de las diversas estructuras que se encontraron a este nivel, como las estamos viendo. Bueno, para no olvidar, esto fue lo que se encontró en el brazo derecho, y vamos a ver que la arteria braquial se origina de la arteria axilar. Esta es la arteria axilar. Estas son las arterias braquiales y la arteria braquial superficial. Vamos a ver que luego se va a dividir en dos ramas. Una rama de diámetro de 4.85 milímetros de diámetro y otra
de menor calibre de 1.6 milímetros de diámetro. Esta va a corresponder a la arteria braquial propiamente dicha. Esta división se encuentra a 9.47 milímetros de la arteria braquial profunda. Ahora, lo que se encontró de peculiar en este caso es que la arteria braquial superficial tiene un mayor diámetro que la arteria braquial profunda. No hay muchos estudios al respecto y es muy raro que se encuentre que la arteria braquial superficial tenga un mayor diámetro. Quizás esto se deba al campo de irrigación que tiene esta arteria, pero recordemos que la principal característica para que sea una arteria braquial superficial es que esta va a pasar por delante del nervio mediano que tenemos aquí como referencia. Es por eso que se considera a esta la arteria braquial superficial. Luego, en la fosa del codo derecho vamos a tener aquí la leyenda de las diversas estructuras que están formando. Para no olvidar, acá tenemos la disposición de lo que se encontró. La arteria braquial superficial desciende lateral al nervio mediano y medial al bíceps braquial hasta la fosa cubital. La arteria braquial es acompañada por sus venas satélites y adquiere una longitud de 49.91 milímetros desde su origen. Y a nivel de los epicóndilos humerales se hace superficial al nervio mediano y a la arteria braquial superficial. Y esta va a adquirir un ángulo de 45 grados tomando como punto de referencia los epicóndilos humerales. Luego se hace profunda hasta que genera un tronco común con la arteria braquial superficial de una longitud de 5.92 milímetros. A partir de este tronco común se originan dos ramas, la rama lateral de 3.79 milímetros de diámetro y la rama medial de un diámetro de 4.99 milímetros de diámetro. En el antebrazo derecho tenemos acá las siguientes estructuras. Este es el tronco común que habíamos mencionado y esta es la rama lateral de 3.79 milímetros de diámetro. Esta rama en su trayecto pasa entre los músculos brachiorradial y flexor radial del carpo y profundo con el músculo flexor profundo de los dedos. Y la rama medial, que tiene un diámetro de 4.99 milímetros, va a generar a 15.13 milímetros de su origen un tronco común de la cual salen dos arterias, las cuales van a ser, una de ellas es la arteria interósea común. La rama medial va a continuar su trayecto entre los músculos flexor profundo de los dedos y el flexor superficial de los dedos, el palmar largo y el flexor cubital. Esta arteria luego toma el nombre de la arteria cubital. En el brazo izquierdo, acá tenemos también la leyenda. La arteria braquial también se origina de la arteria axilar y se divide en dos ramas, una superficial que es de 3.05 milímetros de diámetro y otra rama que es de 3.68 milímetros de diámetro, y esta es la arteria braquial propiamente dicha. Esta división se da a 29.07 milímetros de longitud de la arteria braquial profunda. Bueno, aquí vemos que la arteria braquial superficial primero es profunda, pero luego le hace un bucle al nervio mediano y termina en posición lateral. Esta es la fosa del codo, la leyenda de las estructuras que se encuentran a este nivel. Y no olvidemos lo que se ha encontrado en el lado izquierdo. Acá vamos a ver, a la altura de la fosa del codo, la arteria braquial superficial se hace profunda a la extensión aponeurótica y luego va a continuar su trayecto en el antebrazo. La arteria braquial, por otro lado, va a descender en el mismo plano de la arteria braquial superficial y toma una disposición profunda en la fosa cubital, entre el tendón y la extensión aponeurótica del músculo bíceps braquial. Esta se va a ramificar en dos ramas, una lateral que tiene un diámetro de 3.15 milímetros de diámetro y que se va a dividir en dos ramas, y la que importa es la rama lateral, ya que tiene un diámetro de 3.15 milímetros y esta va a completar el campo de irrigación de la arteria radial a nivel del antebrazo. Y la rama medial, que es esta de acá, tiene un diámetro de 4.65 milímetros y se divide en dos ramas, una lateral y otra medial. En el antebrazo, esta es la leyenda de las estructuras que se encuentran a este nivel.
Como habíamos mencionado, la arteria braquial superficial en el antebrazo va a continuar su recorrido y va a pasar entre el músculo brachiorradial y el músculo flexor radial del carpo hasta llegar a la región de la mano. Habíamos mencionado que la rama medial de 4.65 milímetros de diámetro se divide en dos ramas. La rama lateral de 2.45 milímetros de diámetro, esta va a corresponder a la arteria interósea común, y la rama medial de 3.36 milímetros de diámetro va a estar acompañando al nervio mediano entre el plano del músculo flexor superficial de los dedos y el músculo flexor profundo de los dedos. Esta es la arteria cubital. En cuanto a la discusión del artículo, vamos a mencionar que la importancia radica en la bilateralidad de esta arteria, debido a que no hay muchos reportes. Los pocos reportes se mencionan en el artículo, que son de Nakatani, que encuentra la bilateralidad y esta se divide en arteria radial y la arteria ulnar en la fosa del codo. Otro es de Omori, en donde encuentra la disposición similar en ambos miembros superiores sobre la arteria braquial superficial. Otro estudio es el de Yang, en que encuentra la bilateralidad en 10 casos de la presencia de la arteria braquial superficial. Y Shamar, que encuentra este reporte de bilateralidad en el cadáver del sexo femenino. En cuanto a su importancia, tiene diversas aplicaciones, tanto quirúrgicas como clínicas, como se menciona en el artículo. Una de ellas radica en que puede ser confundida por una vena en las zonas de punción venosa, como en la fosa cubital, ya que una punción intraarterial accidental puede causar trombosis o gangrena, lo cual implicaría una amputación total o parcial del miembro superior. Para procedimientos quirúrgicos, esta arteria es más sencilla para realizar una adecuada cateterización. Y en cuanto a procedimientos quirúrgicos, esta puede servir como una nutrición para los injertos libres en las regiones braquiales medias. Ahora, el descubrir esta arteria puede realizarse mediante la búsqueda de pulsos inusuales, angiografías o ecografías Doppler. Conocer la anatomía normal y variantes es importante en los procedimientos previos a cualquier procedimiento clínico fundamental para evitar lesiones iatrogénicas. Bien, esta es la bibliografía de donde saqué la información tanto de los artículos, libros e imágenes para poder realizar la revisión de los artículos. No olvides darle like al video, suscribirte, compartirlo, seguirnos en nuestras diferentes redes y mencionarles también que estamos realizando pequeñas preguntas de anatomía en el Instagram de anatomía-sosibab, en el cual podrás medir tu conocimiento sobre anatomía. Espero que les haya gustado conocer sobre las variantes anatómicas. No olviden que los días viernes subimos videos o resúmenes de anatomía en 10 minutos. Esto fue todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Traveling